Ahora sí, don Germán, estreno. Sí, sí, doctora, comenzamos la semana de transmisión, hoy lunes justamente, continuando con el tema tan importante de la sexualidad en el aquí y en el ahora. Y por supuesto, pues muy reitero, la trascendencia de este trabajo tiene que ver con eventualidades que en tiempos recientes, en días recientes, eventos... Pues sí, si algo tenemos, digamos, ahora bastante complejo y de una manera muy falaz, el creer que estamos solucionando quién sabe qué de la sexualidad, estamos equivocados, absolutamente equivocados, ¿sí? Definitivamente. Estaba yo leyendo el sofisma del el acerto de certidumbre anticipada. Yo digo, bueno, ya nada más con eso, definitivamente la sexualidad como se presenta ahora es incongruente con la subjetividad. Hay una incongruencia salvaje, definitivamente salvaje. Pero bueno, los que no son salvajes son las personas que consideran que encontraron una salida a la problemática, digamos, de la ambivalencia de los sexos. ¿Me explico? ¿Sí? Pues aquellos que encontraron una solución, pues indudablemente que eso sería un beneficio de la sexualidad en el aquí y en el ahora, si encontraron una salida. Pero sabemos en clínica lo que nosotros escuchamos, de lo que dicen las personas que han tomado esa firme decisión, digamos, de hacer una pareja independientemente de cómo esté constituido mi cuerpo y cómo esté constituido el cuerpo del otro, porque tiene que ver con eso. Sí, hacen una pareja y definitivamente las situaciones psíquicas son desastrosas. Se gesta una problemática, una dinámica psíquica en donde las situaciones no se, las expectativas que la gente se ha hecho en la actualidad al respecto de estas manifestaciones de la sexualidad como remedio, ¿sí?, a todas las trifulcas de que si soy diferente y que si mi objeto de amor es una rata, ¿no? Sí. Pues sí, ¿por qué no? Estamos en ese nivel, doctora. Sí, totalmente. En ese nivel suena un poco extraño, pero no, es verdad. La actualidad es eso, justo, que no es, no necesariamente tiene que ser uno igual a mí o una, puede ser cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, porque hay algo en esa elección. Bueno, sí, tenemos que la sexualidad no se agota, la sexualidad humana no se agota en la elección sexual del objeto. Pues eso ha acompañado a la humanidad desde que apareció la sexualidad en la humanidad y la humanidad en la sexualidad, ¿no? Sí. Pero indudablemente que, les digo, ahora que estaba yo leyendo el acerto de certidumbre anticipada, es una propuesta de Lacan para poder, digamos, descartar la propuesta cartesiana de un yo completo, de un yo no escindido. Pues ahora sí que el psicoanálisis nunca necesitó bules para nadar, es decir, no se tuvo que meter con decárnicos por el estilo, ¿sí? Él sabía que las sanguijuelas que él estudiaba, ¿sí?, le resultaban muy difíciles, muy dificultosas, en cuanto que hasta la fecha no se sabe cómo se reproducen los bichos que Freud estudiaba. Entonces, si no sabemos en la naturaleza cómo es el asunto de la reproducción, mucho menos, pero mucho menos para la complejidad que es el ser humano, pero mucho menos vamos a saber
con que el obstáculo real y verdadero sea el cuerpo del otro. No, no. Ese no es el obstáculo, es una problemática bastante seria. Y bueno, esperemos que la abordemos en su plenitud, por lo menos, para proporcionarle a nuestro público un saber al respecto de la sexualidad humana que no cause tantas catástrofes. Y Entonces, sí. sí, me hace pensar cómo la persona que toman estos discursos de género pues es completamente otra a la que descubre Freud ahorita con lo que nos decía del trabajo de Lacan, porque es una persona como que sabe lo que quiere y que puede tener esa certeza de qué es lo que quiere. O sea, pienso que así es como el discurso de género toma en cuenta al ser humano. Y el descubrimiento de Freud es que justamente el ser humano está, en algunos programas lo habíamos trabajado, pero voy a decir ser humano, que está escindido, entonces no hay posibilidad de que él tenga acceso a saber qué es lo que quiere, cuál es su deseo sexual en este caso. Está Sí, yo creo que nos vamos a tener que abocar a poder manifestar con sencillez, con frescura, el acerto de certidumbre anticipada, porque permite una explicación de lo que es el ser humano, de lo que es verdaderamente, y cuando decimos verdaderamente, sabemos que estamos utilizando un concepto de Lacan también, de que es la verdad mentirosa. Y es la verdad mentirosa porque nos enfrentamos definitivamente a un imposible de decir la verdad, ¿sí? Y además en este sofisma encontramos lo evanescente de todo lo que nosotros creemos de nosotros mismos y de todo lo que creemos de los otros, ¿sí? Bueno, eso es divertido. Definitivamente es divertido, que yo creí que no, es que yo estaba convencida de, ¿sí? Bueno, ya estudiaremos bien esto para comunicárselo a nuestros pues, compañeros de aventuras sexuales. Y bien, Alan, ¿qué trajo usted ahora? Yo traigo, doctora, principalmente cómo Freud nunca perdió la línea en cuanto a señalar eso que para uno queda velado en relación a la primera infancia. Hermoso trabajo de Freud. Sí. En específico, es que es maravilloso. Yo sigo trabajando las conferencias que dio en Estados Unidos. Ah, sí. Porque fue tener el psicoanálisis en la mano y darlo con esa frescura y con una condensación impresionante para esa conferencia. Y en específico, al momento en el que Freud señala en una frase, dice, uno vuelve siempre a sus primeros amores. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tiene que ver la sexualidad humana con que Freud les regale a los estadounidenses, que bueno, son creadores del cepillo eléctrico, para lavarse los dientes, pero muy lejos no podemos ir de eso. Aunque entraron en una competencia con los rusos al respecto de la conquista del espacio, pero pues hasta la fecha no, nada más no. Sí. Y que incluso lo plantea, dice, bueno, esta aseveración se puede comprobar en los sueños, diciendo, dice, es que el sueño de los hombres normales revive noche tras noche el carácter infantil de estos y reconduce su entera vida anímica a un estadio infantil. Así es. Y no lo van a creer, pero eso también le permite al ser humano tener una felicidad, ¿sí? Claro, siempre y cuando el sueño no sea tormentoso, porque si el cumplimiento de deseo
de manera onírica es tormentoso, bueno, pues entonces uno nada más vive lo infantil pero trágico, ¿no? De manera trágica. Bien, ¿quién más? Yo estuve revisando La moral sexual y la nerviosidad moderna. Ah, Me claro. parece un texto, pues tal cual de esos puntos que Freud va trabajando en relación a la dificultad que el ser humano tiene que ir ordenando, obviamente principalmente en su sexualidad, en las emociones pulsionales, para que pueda hacer de esa contención una posibilidad de una creación de la sublimación. Y yo lo pensaba como particularmente como en nuestros tiempos, ¿no? Es decir, en cómo lo que hemos venido trabajando en los programas es darnos cuenta de la forma, de los estímulos que ahora tenemos en la vida cotidiana para no hacer una contención de lo pulsional, sino para llevarla a cabo en una expresión de lo inmediato, en la intensidad, en lo que uno puede alcanzar de forma inmediata. Entonces justamente lo que yo estaba ahorita leyendo era cómo, sin que sea el origen de la problemática de la sexualidad, cómo se entrevera la sexualidad con la relación con el otro, con el entorno cultural, con el tiempo en el que nos encontramos, con los estímulos que uno tiene para la expresión, la manifestación y la contención, y sobre todo en lo que estábamos viendo en programas anteriores, en cómo el resultado está siendo una nueva psicosis, ¿no? Ay, eso es terrible. Ajá. Sinceramente, eso es preocupante. Sí. Se quedó Me fascinada quedé pensando. con lo de la psicosis, ¿no? Bueno, sí, vale. Sí, doctora. Pues mire, yo he estado leyendo muchas cosas porque todo el trabajo para mí ha sido fascinante en el sentido de cómo llevar lo más complejo de la sexualidad de los seres humanos, porque cuando hemos abordado el fetiche y lo ominoso, y bueno, he estado estudiando al respecto de la satisfacción, no hay nada al respecto de eso que sea fácil de transmitir. Es decir, es ir Muy cierto. y investigar más, leer más, porque puede uno atrapar algo, pero después Freud lo vuelve más complejo y es una sensación de chin, pues me tengo que regresar hasta el principio. Entonces, ahora que he estado leyendo al respecto de la satisfacción, es muy complejo porque es como lo orgánico deviene psíquico, pero no de cualquier manera, sino es que en ese giro que hay del fundamento de lo orgánico a aquello que va a producir una satisfacción sexual, pues explicar el proceso no es sencillo por todo lo que está involucrado en relación a entender, por ejemplo, cómo funciona el sistema nervioso y de ahí llegar a cómo llega Freud a la creación del universo de lo psíquico. Entonces, no hay un texto en particular en donde eso se trate, sino está puesto de distintas maneras en muchos textos, porque en algunos textos Freud lo nombra satisfacción sexual, en algunos es excitación sexual, en algunos es la excitación sola. Entonces, sexual. ajá, es todo un recorrido, pues como hemos estado trabajando, creo, desde el fetiche, es recorrer toda la obra. Bueno, indudablemente, es decir, algo que nosotros sabemos y que ya no nos sorprende, pero sí nos deja un trabajo exhaustivo y muy pesado, es que cualquier cosa que tratemos de Freud está en 23 tomos. ¿Sí? Cualquier cosa que abordemos está desarrollada en 23 tomos. Con títulos y abordajes en un inicio como de puntualizar determinada finura en ciertas cosas,
Pero finalmente la obra freudiana es una, y esa una está dividida en 23 tomos, pero es una sola. De hecho, vemos a Freud, ¿sí?, que siempre estuvo preocupado por ser cada vez más acertada el pensamiento, tener un pensamiento cada vez más acertado, en cuanto que para él, vivencialmente, era complejísimo lo psíquico. Pero tuvo el valor de escribirnos sobre lo psíquico 23 tomos. Sin embargo, no es suficiente. Y Freud muere sabiendo que no era suficiente. Y entonces nos deja una responsabilidad de que los que siguen después de mí tendrán que resolver lo que ha quedado pendiente, ¿sí? Y pues no podemos negar que se han animado muchísimos, mucha gente, algunos tontos, otros no hay tontos. Digo, hay animados, pero tontos. Ajá. Y otros definitivamente no. Pero indudablemente el que verdaderamente marcó una división radical entre los post-freudianos, ¿sí?, y Lacan fue Lacan. Sí. Lacan no es un post-freudiano, definitivamente no lo es. Se arriesgó a entrar, digamos, desde una concepción distinta, y esa concepción distinta lo llevó éticamente a cerrar su escuela, ¿sí? Ese es un gran acto, digamos, de Lacan, el tener la fuerza, ¿sí?, sobre todo narcisista, para cerrar su escuela, porque definitivamente su escuela era un fracaso, ¿sí? Ya se habían desviado los alumnos o los seguidores, lo que sea. Bueno, 20.000 ríos, no tantos como la Tierra tiene, ¿no? ¿Sí? Hay versiones lacanianas como versiones freudianas a pasto. Unos que lo chulean, otros que lo insultan, otros que lo degradan, otros que lo veneran, otros que rezan antes de acostarse. Depende de cuál sea su santo, si es Freud o es Lacan, ¿no? Bueno, en fin, tenemos toda esa riqueza, y toda esa riqueza nos dice lo imposible que todavía es, ¿sí?, el conocimiento de la sexualidad humana desde lo psíquico. Desde lo orgánico no, pues son hormonas, ¿no? Y ya, nomás cuando se pasa tantito de hormonas, pues le da cáncer a uno y se muere y ya. Es que es cierto. No el cáncer es un problema hormonal. Sí. Pues ahí está, sí. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Sí, pensaba, doctor, en lo que usted ahorita señala. Algo que estuve trabajando es ese concepto, bueno, me parece, lo voy a poner así como concepto freudiano, el llegar al punto, como él lo plantea, del estado neurótico común. Claro. Y que me parece que, bueno, por lo común que suena, así como que, bueno, pues es el estado neurótico común, pero me parece interesante cómo él mismo lo explica en las conferencias, creo que es en la 25, para llegar a ese punto o a esa condensación, digamos, del estado neurótico común, digamos que pasó por toda la concepción que en su tiempo era considerada como patológica. Y yo lo que reflexionaba es que en el llamado que usted hace permanentemente a la atención como analistas, a la atención del análisis, digamos, en un estado de creación común, me sigo de la expresión, de creación, es por cómo las manifestaciones hoy en día, igual que pueden en lo social, en lo cultural, considerarse patológicas de la sexualidad, me parece que sí convoca a esa tensión de creación en cuanto al, digamos, poner a prueba permanentemente lo propuesto por el mismo Freud del estado neurótico común. Claro. Es decir, de qué es eso que podemos considerar desde el campo psicoanalítico como la raíz
digámoslo así, común de la sexualidad y cómo eso se sostiene o no con las manifestaciones actuales. No se sostiene. La problemática es que no se sostiene. La problemática es que vemos el sufrimiento continúa por más maquillaje que le pongan. Pero por más maquillado que esté el sufrimiento, continúa con la misma intensidad, ¿sí?, que ha estado pues desde que usted y yo nos conocemos. Digo, como un punto de referencia. ¿Sí? No hay, digamos, en relación al sufrimiento por la realización en el amor, por la realización en el deseo, por la realización de los seres humanos con el otro o con los objetos fetiches, ¿sí? No hay verdaderamente una satisfacción que lleve al sujeto a una felicidad. ¿No? Lo que encontramos, por lo menos lo que siempre nos llega a la clínica, son todo el sufrimiento de las mujeres porque ya fueron dejadas por otra mujer, en el caso de los heterosexuales. En el caso de los homosexuales, todo el sufrimiento porque la pareja es infiel, es infiel, es infiel, es infiel, ¿sí? Y toda la dificultad enorme de volver a establecer una relación de pareja homosexual. Es decir, se dice pareja homosexual como si fuera los bolillos que salen a las 9, ¿no? ¿Sí? No, para nada. Hay un sufrimiento permanente entre toda la comunidad de homosexuales en cuanto que no alcanzan una relación amorosa. Ahora, sorprendentemente podríamos decir, pero contados con los dedos de la mano, que hay parejas homosexuales que se quieren, que se cuidan, que verdaderamente hay una conducta amorosa. Pero vemos que cuando se da esa conducta amorosa, la vida sexual es muy secundaria. En esas parejas homosexuales lo que uno encuentra es más la camaradería, el compañerismo, el compartir la vida, más que la función, ¿sí?, digamos, concreta de la satisfacción sexual. Son parejas que tienen relaciones, sí, pero que no es lo contundente, sino que son dos hombres, dos mujeres no, pero dos hombres, porque la homosexualidad es masculina, dos hombres que realmente se aman, que verdaderamente se aman, y que cuando uno fallece, porque bueno, tuvimos muchas parejas de homosexuales que fallecieron y que era un señor drama para aquellos que se amaban, no para los otros que simple y sencillamente era una posibilidad sexual. Y diferenciemos, ¿sí? No es extraño, porque eso lo vemos desde niños, desde los niños pequeños, ¿sí? Hay niños que en el kinder se hacen parejas entre los niños y se aman con una profundidad y con una fuerza terrible. Sí. A tal grado que cuando el niño de esa pareja se pierde, el otro niño entra auténticamente en un duelo y en una depresión profunda. Y que además no puede el niño verbalizar que es por la pérdida de ese compañero ideal que encontró en el kinder, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso no es para extrañarse, esa es la posibilidad del amor en las parejas homosexuales, pero son contadas con los dedos, ¿no? Está más lo otro. Lo otro es una búsqueda insaciable de una satisfacción imaginaria que jamás se alcanza. Y pues es bastante penoso. Ahora, bueno, estos son los heterosexuales y los homosexuales, que son básicamente la base.
la base de todo el abecedario después, ¿sí? Son la base, pero se pretende que ahora puede haber una satisfacción, y ahí es donde entra lo del fetiche y lo ominoso. Puede haber una satisfacción única y exclusivamente por la creación del objeto. Eso es fantástico como posibilidad humana, ¿sí? Y eso lo trabajó dura y arduamente Freud, de cómo el fetiche puede ser esa creación de un objeto de satisfacción, para la satisfacción. Ajá. Y que ciertamente no es un ser humano. Ahora, ese objeto, fetiche, puede compartirse con un ser humano, pero ahí también hay broncas, ¿sí? Porque el fetiche es único para el sujeto que lo crea, es único y no es compartido. ¿Qué? ¿Usted qué tal? Se animó, pero... Me animo, así como que siempre sí, siempre no, pero sí. Yo estuve revisando y leyendo al respecto de la vida de Leonardo da Vinci, y que dice que desde su fantasía infantil, que él en un sueño sueña con un buitre, y que esa fantasía le marcó en cuanto a su preferencia sexual, en una situación homosexual. Pero no nada más esto me llamó la atención, sino que aquí en el caso de Leonardo da Vinci está el fetiche y está lo ominoso. Sí, claro. Entonces yo dije, wow, qué interesante cómo lo trabaja Freud en la vida de Leonardo. A mí me llamó la atención algo muy importante, cómo una fantasía infantil marca la vida y la elección de objeto amoroso en el ser humano, por un lado. Por otro lado, ¿cuál es cómo fue creando el fetiche en su vida? Y bueno, lo menciona Freud aquí en cuanto lo ominoso, primero, como al ver los genitales de la mujer, eso le causó un horror. Entonces, ¿pero cuáles? Es que precisamente lo que encuentra la mirada, en el cuerpo femenino, es que no hay nada, que no hay nada. Entonces empieza todo el circo psíquico, en aquel que descubre que hay uno, al menos uno, No tiene nada. que no tiene eso que él sí tiene. Porque bueno, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene manos, tiene pies, tiene todo lo demás que él tiene. Pero eso no. Exactamente eso no. Ahora, no nos sorprenda, bueno, sí que nos sorprende el trabajo de Freud, ese sí, pero no nos sorprenda que la niñez, precisamente la niñez, es la etapa rica, absolutamente rica, en las manifestaciones más intensas de la sexualidad humana. ¿Sí? Lo demás ya es complejo. ¿Sí? Pero donde verdaderamente se da absolutamente, pues por eso, 3 ensayos de teoría sexual. Y es dar fe, dar cuenta de la sexualidad infantil. Bueno, y la sexualidad infantil nunca desaparece. Es la única sexualidad, aunque uno tenga 80 años. Ese es otro lío. Y así, si vamos caminando, nos van apareciendo una serie de cosas, ¿no? Pero esto que nos compartía la doctora Aguilar de la fantasía de Leonardo, y sobre todo, vaya qué animal, ¿no? Sí. No es cualquier bicho.
hay que estudiar el buitre para decir, bueno, Leonardo, que es verdaderamente una belleza sus obras, ¿sí? ¿Cómo que fue? El fetiche fue un buitre. ¿Sí? Bueno, ahí está lo luminoso. Ahí está lo luminoso, ¿no? Bueno. Y en cuanto al cómo va creando el fetiche en su fetiche en el pie. El pie es lo que va creando como su fetiche, pero aquí me llama la atención, bueno, a ver si no me voy para otro lado, pero ahorita que dije el pie, por ejemplo en Japón, las mujeres que, bueno, no sé si actualmente, pero en la antigüedad las mujeres entre más pequeño tenía su pie, era súper valorada para contraer un matrimonio. Entonces, ¿cómo bueno, aquí no, a ver, doctora, si es ese fetiche del pie más pequeño en esa cultura japonesa, si eso realmente es un fetiche o es otra cosa? Bueno, tenemos que ver ahí lo ominoso, porque no era un pie normal pequeño, era una deformidad. Entonces la deformidad se va más del lado de lo ominoso en relación a lo estético. ¿Sí? Por eso les digo, vaya despertar en Leonardo con el buitre. Sobre todo si fuera un ave así bellísima, que uno dice, ¡ay, no, qué hermosura! Como me decía mi nieto, ahorita me evocó, le dijo mi nieto francés, porque pues, él es francés, ¿sí? Le dice a su papá, a mí me gusta más la bandera mexicana que la francesa. Pero así, con esas firmezas como habla Diego. Y entonces su papá le dijo, sí, ¿y por qué? Bueno, pues porque tiene un águila, porque tiene una serpiente, porque tiene ¿cómo se llama la planta, papá? Nopal. Pues porque tiene un nopal, porque según esto, yo no me la imagino cómo se pudo sostener en el nopal, porque pues está lleno de espinas, ¿no? Sí, bueno, pero pues ahí está parada. Pues, la francesa es nada más los colores. Y aquí pues no, hay mucho expresado ahí. A mí me parece que es más bonita la bandera mexicana que la francesa. Y es mucho decir en un niño francés, de verdad. Y no vayan a empezar a hacerse ilusiones. ¡Ay, es que está amando a México! No, él sigue siendo francés y simplemente le gusta más la bandera mexicana. Más bien creo que Diego está en una crisis de descubrir un país que desconoce absolutamente, porque ha venido de vacaciones, pero ahora va a vivir en este país. Entonces no es cualquier cosa, ¿sí? Pero ahí está como lo que en la infancia se crea. Eso es lo extraordinario que a mí me emocionó para estar investigando, porque si uno revisa nuevamente los casos, incluye los casos paradigmáticos de Freud, se va hasta la infancia, como esas vivencias aparentemente uno no las recuerda, pero por algún detalle, por algún indicio, sale justamente, cuando yo era pequeña hacía tal, me gustaba tal y tal, pero ahora ya no. Vamos a ver si realmente ya no. ¿Qué es lo que cubrió aquello que en la primera infancia no? Aquí en el psicoanálisis solamente hay una sexualidad infantil hasta que uno se muere. Así es, sí. Muy bien. Pero creo que ahí hablan en cuanto a por qué viene la amnesia absoluta, total, ¿sí? Y que él
niño que va desarrollándose no recuerda absolutamente nada, pero nada, de toda la intensidad de la sexualidad que lo constituyó. Bueno, muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Hay comentarios? Tenemos 2 saludos. Analicet Martínez nos manda saludos cordiales y Miriam Reyes nos manda a saludar desde Zacatecas. ¡Oh, qué bien! ¡Qué gusto! Ahorita son los comentarios, doctor. Muy bien. Y digamos nuestro público sentadito, muy ordenadito, en la parte trasera, ¿sí? Adelante. Doctora, cuando usted mencionó que la sexualidad no se agota en la elección del objeto, a mí lo que me hizo pensar fue en estas manifestaciones que se han estado dando, bueno, el asesinato del chico en el CCH Sur, que a mí me hizo pensar y cuestionarme con respecto a las manifestaciones de la sexualidad en nuestros tiempos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? No conozco el caso. Bueno, es un caso que se dio apenas el 22 de septiembre Sí. en un plantel de la UNAM, a nivel medio superior, y donde pues un chico de 19 años entra y asesina a otro estudiante de 16 años. ¿Más chico que él? Sí, y lo toma por sorpresa porque este chico de 16 años estaba sentado con su novia y llega y lo asesina con un cuchillo, me parece. ¿En dónde da el primer, digamos, Puñalada puñalada? en el cuello y en el abdomen. Claro. Y pues lo asesina al instante. Después quiere atacar a la novia, pero llega un trabajador del CCH y lo detiene, también lo hiere, y el chico quiere escapar y se avienta de un edificio de 3 metros. Aparentemente se quería suicidar, pero únicamente se fracturan las 2 piernas. Queda vivo. Sí, a mí lo que me llama la atención de esto es lo que él escribe previo al ataque en sus redes sociales, en donde él dice que, y en grupos que se hacen llamar incels, que es un movimiento muy actual, donde se hacen llamar por las siglas en inglés, célibes involuntarios. ¿Cómo? Célibes involuntarios. Entonces él, como parte de este grupo, Célibes involuntarios. Bueno, vean las contradicciones, ¿sí? Si no hubiera voluntad para ser célibe, no podrían ser célibes. Entonces, la contradicción es célibes, pero sin voluntad. Entonces, ¿qué son? La pregunta es inmediatamente, bueno, entonces, ¿qué son? Se nombran célibes, pero como la segunda palabra los califica, ¿sí? Son célibes sin voluntad. Ahora, ahí podemos jugar sin voluntad de ser célibes o sin voluntad porque siendo célibes pierden la voluntad, o sin voluntad porque ni siquiera saben qué es eso, pero lo nombran. Como muchas cosas, entre los jóvenes es fantástico, igual que con los niños, es fantástica la cantidad de palabras y de términos y de cosas que utilizan los jóvenes sin saber qué quieren decir. Pero ese es su lenguaje. No tiene significado. Lo usan así libremente. Entonces, pues ahí hay una situación muy interesante del lenguaje. Célibes involuntarios, sin voluntad. Entonces, sí, y que, bueno, pero ese movimiento, ¿qué tiene que ver con el chico que apuñaló? Que este chico lo que dice... ¿El que apuñaló? Ajá, el de 19 años que apuñala al otro, en sus publicaciones lo que se deja ver es que la queja que él tiene en un sufrimiento es: yo nunca he sido amado por una mujer. ¿Y qué tiene que ver el chico de 16 años? Que, y lo voy asociando con la sexualidad, que en esa imposibilidad de
encontrar una satisfacción sexual que él puede depositar únicamente en las mujeres, su satisfacción sexual va por otro lado, que tiene que ver pues con esta destrucción al otro. Pero se habían conocido, se habían tratado, eran compañeros. No. ¿Cómo es que escoge a este chico? Por lo que sé, iba entrando por el estacionamiento del CCH y encuentra a esta pareja. Y como esta pareja, yo lo pienso así, esta pareja le representa la queja de estos grupos incels, que la mayoría de mujeres elige a hombres atractivos y ellos no son elegidos, los célibes involuntarios no son elegidos, son relegados a no gozar con ninguna mujer, porque estas mujeres ya no los eligen a ellos. Estas mujeres, ¿cuáles? Ahí también hay una especificidad, ¿o son las mujeres? Bueno, es que hay un porcentaje que manejan, o el 80% de las mujeres escogen a los hombres atractivos y exitosos, populares, y ya no eligen a estos hombres, que lo platicábamos antes y Alan decía, hombres feos, porque pues sí, esa es la característica, que ellos se pueden asumir como feos y por ende no los van a elegir a ellos. Y lo que yo iba pensando es, bueno, la sexualidad que no está apuntalada justamente únicamente en lo físico, en que una mujer sirva para gozar o no. Permítame, porque yo me quedo pensando en cómo escoge a este chico. ¿Sí? Si no, no avanzaríamos absolutamente en nada. Acuérdese que para que nosotros podamos decir algo de un evento así, tenemos que tener una cantidad de datos exhaustivos. Porque lo que dan como informe es insatisfactorio. ¿En qué sentido? Bueno, se encuentra con esta pareja, pero ¿cómo se encuentra? ¿Por qué llevaba él un cuchillo? Porque estaba, digamos, decidido a llevar a cabo un crimen, como fuera. Porque parece ser, por los datos que usted da ahorita, que lo escogió al azar. Sí. Ahora, Sí. ¿es verdad? Sí. Pues quién sabe, porque Sí, el no. chico debió, digamos, de haberlo escogido no al azar, sino por características, dado que usted está diciendo que son los guapos, los que escogen a las mujeres. Entonces este chico de 16 años pues debe de haber sido bien parecido. Ahora, es así como, miren, es que hay cosas raras. Me topo con este. No, en los primeros reportes que dieron decían que él tenía algo que ver con la novia del chico, en relación a que ella eligió al otro y no a él. Bueno, ya tenía ahí una causa enorme, ¿sí? Pero usted quería en este caso apuntar que... Sí, pues a mí lo que me sorprende es estos pues movimientos que no son nuevos, pero al menos para mí sí lo fueron, en cuanto a que yo no tenía conocimiento de ellos. A mí me hacen pensar en la sexualidad de nuestros tiempos, en cómo pues la satisfacción de destruir a otro, en donde estos chicos ya no se juegan en ese buscar una relación amorosa, afectuosa, por el lado del amor con los otros, sino en una destrucción, y que eso también pues supone una satisfacción erótica muy fuerte. Bueno, eso es lo que nos queda manifestado en la conducta, pero para saber, ¿sí?, si eso es verdad, no nos basamos, analíticamente no nos basamos en la conducta, la tomamos en consideración, pero saber, digamos, por qué fue a apuñalar a este joven, es verdaderamente, el acto es intenso y es absolutamente estúpido lo que se dice conductualmente, porque la chica no lo escogió a él, sino escogió a este sujeto guapo. Ay, por favor,
Si eso fuéramos los seres humanos, pues seríamos gansos, o seríamos pollos, o burros, o caballos, porque los animales sí son muy simples. Pero la complejidad de la psique humana para llegar, digamos, a esa decisión en este chico, y además, no solamente era esa decisión, sino que después él se iba a quitar la vida para no pagar las consecuencias de su acto. No crean que porque estaba hecho pedazos. De lengua nos comemos un plato. Pero bueno, finalmente son casos muy flacos, ¿me explico? No podemos abordar realmente ahí si está jugada la sexualidad. Ahora, lo que nos trae nuestra colega es como si estos grupos promovieran ese tipo de crímenes. Sí. Yo no lo creo. Yo no lo creo. A mí me parece que el chico no necesitaba pertenecer al grupo X, ¿sí? Lo que le acontecía era algo muy intenso, era algo muy trascendente, ¿sí? Y que terminó, digamos, en que esto aconteciera en la universidad. Bueno, con más comentarios sobre este caso, de los que están allá atrás oyendo. Bueno, aparentemente todo el grupo llamado incels, que son los adolescentes, o también puede haber personas adultas, conformado principalmente por hombres, sí han creado un grupo para fomentar este tipo de asesinatos. Digamos, con la idea de que la Pero persona... entonces lo que los anima sexualmente Sí. es poder llegar al crimen. Exacto. Bueno, pero entonces la elección de los chicos por estos grupos es la satisfacción que van a encontrar en cometer un crimen. Entonces sí, pero la causa no es el grupo. Sí, el grupo no Sí, es no. el que fomenta. No, es el facilitador. Ajá, sí, Exacto. claro. Sí, por eso les decía... Si no, no se reunirían, si no, pues ¿cómo harían una identidad? Sí, exacto. Digamos lo novedoso, por así decir, es que Sí. estos grupos se han venido conformando en foros de internet, promoviendo un discurso en contra de las mujeres por no ser elegidos. En lo que estaba comentando Yolitzma, Sí. del uso de este 80-20%, que es una regla de causas y... espérame, porque es muy interesante eso. Bueno, es una regla matemática que aplicaron ellos, de que es una razón por la que el 80% de los hombres no van a ser tomados en cuenta por las mujeres atractivas y van a ser rechazados. Entonces solo queda un 20% de hombres a los cuales van a favorecer. Ese 20% de hombres son hombres atractivos también. Entonces es la creación de todo un discurso alrededor del rechazo y de la elección involuntaria del célibe. Pero el primer caso que hubo de asesinato es el que ha puesto como la línea o el ejemplo a seguir para todos los célibes que se quieren como... Satisfacer Sí, de esta manera, sí, erótica. Exacto. Es que iba a mencionar la forma en cómo lo nombran, porque a esta persona que se suicidó después de haber cometido un asesinato, me parece, de 6 personas, lo toman como un santo dentro de toda su organización, digamos de... Ya hay uno que cometió 6 asesinatos Exacto. en el grupo. Dentro de la idea de ser incels, los célibes involuntarios. Entonces ahora es el modelo que siguen para obtener una satisfacción sexual, pero ya hay toda una serie de términos asociados a cómo nombran ahora a los hombres, a las mujeres, a la imposibilidad de tener una relación con una mujer, una relación sexual, o incluso nada más con permanecer de manera de amistad, digamos. Para todo ya tienen una nomenclatura y es todo un mundo creado que han llamado, bueno, que también es un nombre, espera un momento, por aquí lo tenía, porque la manósfera. Ok. Es decir, que son los hombres, es un neologismo
de todas estas comunidades creadas en Internet, donde se habla de la ideología o supremacía masculina, principalmente exponiendo un resentimiento hacia las mujeres, y es también opositor al feminismo, pero la nombran manósfera. Entonces, pero bueno, la historia de nuestra humanidad ha sido siempre, me hizo ahorita recordar el crimen masivo que se organizó por este sujeto, ahorita no recuerdo su nombre, pero que atacó a todo un grupo de personas y se hizo famoso el evento porque estaba dentro de las personas que fueron atacadas, ¿sí? Estaba la pareja de este cineasta, ¿recuerdan? Charles Manson. Sí, Entonces, ese sujeto que convence, dirige a estas personas para que haya una sublimación de algo al cometer el crimen. Exacto. Pero que también, bueno, produjo inclusive una película, ¿no? El bebé de Rosemary. De Rosemary. Ajá, sí. Es decir, no es ninguna novedad estos grupos de asesinos, ¿no? Exacto. Y sobre todo, ¿qué tanto es la consecuencia, no de que hagan sus cálculos de cuántas mujeres van a despreciar a hombres feos? Sí, que bueno, pues perdónenle la vida a las mujeres, porque pues los pobres hombres feos no tienen culpa de haber nacido feos, son feos, ¿sí? Pero pues hay hasta canciones oaxaqueñas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya todo México se acordó de la canción oaxaqueña, ¿sí? Yo soy un feo. Feo que sabe amar. Sí, no, bueno, un feo que sabe amar, dice Anabel. Es que así dice la que. Sí, un feo, pero que sabe amar, entonces pues algo de tener. Sí, y ahorita que usted puntualiza, digamos, la satisfacción sexual en juego, todo este mundo armado se deshace. Es decir, porque a lo que apunta es obtener una satisfacción sexual vía el asesinato, ¿no? Así es. Todo el escenario es finalmente el montaje, ¿no? Todo lo que podemos tener de la nomenclatura que ahora está en este mundo, o dicho así como un mundo creado. Sí, pero de lo que se alimenta, digamos, siempre la comunidad humana, fuere cual fuere, ¿sí? Siempre es del escándalo. Siempre. Entonces, son apariciones en nuestra época escandalosas cuando han estado siempre. Y bueno, no pensemos en todas las sectas, por ejemplo, diabólicas, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hubo una en la colonia? Yo lo supe porque estaba en ese entonces en el Instituto Francés tomando clases y fue en esa colonia donde estaba, no sé si sigue ahí, el Instituto Francés de América Latina, pero caen en el momento que nosotros estamos en clase, escuchamos la balacera, los gritos, las correderas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Y a nadie se le ocurrió más que a mí bajar hecha un chiflido a cerrar las puertas del instituto. Es decir, seguro que a nadie se le iba a ocurrir. Yo dije, no, sí. De alguna manera no solamente me voy a arriesgar porque no sé si me vaya yo a encontrar ahí a un maleante ya, ¿no? Pero se cerraron y ya cuando yo me ayudaron a cerrarlas, por supuesto, pero iba yo con esa decisión, hubo mayor tranquilidad de maestros y alumnos adentro del instituto, ¿no? Pero son cosas que a nadie se le ocurre así, ¡ay, qué pasa! ¡Ah! Parecemos retrasados mentales, sinceramente, ¿no? Entonces era que habían descubierto
a los creadores de un grupo diabólico y que ahí estaban involucrados artistas porque hacían ritos diabólicos para tener éxito. Ay, en fin, no sé. Me da flojera. Sí, sinceramente. Sí, fue que era alrededor de una gran bruja, ¿no? Que consultaban políticos también. Ah, los narcosatánicos. Eso. Bueno, Exacto. No, hasta hay una serie de eso. Por toda la investigación que se hizo alrededor de este escándalo. Pero justamente es un armado escandaloso, ¿no? sí. La incitación, ¿no? La cuestión, digamos, es cómo la línea de la sexualidad de la cual estamos hablando ahora es, en este momento, es provocar el escándalo. ¿Sí? Y, por supuesto, toda la población se afecta, y se afecta porque es inconcebible que haya una satisfacción erótica de esa manera. Eso es lo que Freud devela, y bueno, pues antes no le tocó ahí una secta satánica en su época, porque yo creo que no hubiera escrito los 23 tomos, ¿no? Me hubiera caído encima. Pero no, era un sujeto muy prudente. Por eso ven que no develó muchas cosas por esa prudencia. Bueno, ¿en qué horario estamos? 1:19. 1:19, pues creo que podemos despedirnos. Y amén, amén de todas estas cosas horribles que la especie es capaz de crear, ¿sí? De todos modos, hagamos siempre de nuestro cotidiano una posibilidad de felicidad. Sí,